Hola, vamos a comenzar la presentación del trabajo práctico integrador de la materia programación. Nos presentamos, quien les habla, Mara Valentina Bayurk, y junto con mi compañera Lina Lucía Berrón y Lanza. vamos a presentarles el tema que elegimos de estructura de datos avanzados con árboles. Cuando comenzamos a pensar qué tema elegir para este trabajo, nos interesaron los árboles porque están muy presentes en situaciones cotidianas, desde cómo se organizan las carpetas en una computadora, cómo se presentó en un organigrama, o incluso decisiones que se pueden tomar en un juego. Por eso decidimos enfocarnos no solo en entender cómo funcionan, sino también llevarlo a la práctica, usando las herramientas que ya estuvimos estudiando como listas y diccionarios. Para continuar, vamos al marco teórico, donde para entender bien cómo aplicar los árboles en el caso práctico. Primero tuvimos que investigar qué son y cómo se estructuran. Un árbol es una estructura jerárquica compuesta por nodos conectados. Tenemos el nodo raíz, que es el punto de partida, y a partir de ahí se ramifican nodos hijos. En los árboles binarios, cada nodo puede tener como máximo dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. Los árboles tienen propiedades clave como el nivel, que indica la profundidad de un nodo, o la altura, que es la distancia máxima desde la raíz hasta una hoja, y el grado, que muestra cuántos hijos puede tener cada nodo, entre otras propiedades. Otro aspecto fundamental es cómo se recorre un árbol. Hay recorridos en profundidad como el preorden, inorden y postorden, donde se baja por una rama hasta el final antes de pasar a otra. También hay recorridos por niveles que recorren el árbol de izquierda a derecha a medida que bajan de nivel. Todos estos conceptos nos ayudaron a pensar cómo representar el árbol de decisiones en nuestro juego y qué estructura nos convenía más según lo que queríamos lograr. Pasando al caso práctico, para aplicar lo aprendido sobre árboles, desarrollamos un juego sencillo basado en un árbol de decisiones, donde el usuario va eligiendo entre opciones y avanzando por distintas rutas posibles. Decidimos implementar dos versiones en Python, una usando listas anidadas, donde representamos la jerarquía del árbol a través de sublistas organizadas por niveles, y otra usando diccionarios anidados, donde cada nodo tiene como claves las posibles decisiones. El objetivo es mostrar cómo una misma lógica se puede representar de distintas formas usando estructuras complejas, pero accesibles como listas y diccionarios. Ahora pasamos a la demostración. Hola, mi nombre es Lina y en esta parte definimos el árbol de decisiones. Es una estructura de listas anidadas que nos permite clasificar razas fantásticas según respuestas a preguntas binarias, sí o no. Cada pregunta nos lleva a una subrama hasta llegar a una hoja del árbol, que en este caso es una raza, como magos, elfos, enanos y hobbits. Vamos a ejecutar esta primera parte y pasamos a la siguiente función. Esta función es el motor del juego, siendo que recorre el árbol interactuando con el usuario a través de preguntas utilizando bucles y condicionales. El jugador responde con sí o no y según la respuesta se avanza en el árbol. Los métodos al final, strip y capitalize, sirven para que la respuesta del usuario se ajuste a la validación. Cuando llegamos con una condicional a una hoja, es decir, se valida la raza como string, la función termina y muestra a qué raza pertenecemos. Vamos a ejecutarla, nos hace la primera pregunta. ¿Somos altos? No. Y si nos gusta el oro, no. Entonces nos da que pertenecemos a la raza de los hobbits. Pasando a la siguiente función, ya vamos a calcular propiedades de los árboles. Esta función en específico calcula cuántos pasos nos toma llegar desde la raíz del árbol hasta una raza específica, en este caso los hobbits. Empezamos con un nivel 0 y cada vez que bajamos un nodo sumamos 1 al nivel. Primero, si el nodo actual es una hoja, o sea, una raza, comparamos si es la raza que estamos buscando. Si lo es, devolvemos el nivel actual. Si no, se devuelve menos 1, indicando que el camino no sirve. Si el nodo es una pregunta, recorremos todas las opciones y llamamos a la función de manera recursiva. Si alguna de esas llamadas devuelve una longitud distinta de menos 1, significa que encontramos la raza y devolvemos ese valor. Si no encontramos nada, se devuelve menos 1. En este caso, cuando ejecutemos, la longitud del camino hasta Hobbits es 2. Después pasamos a calcular una segunda propiedad de los árboles. Esta propiedad es el camino más largo desde la raíz hasta una raza. Si llegamos a una hoja, se devuelve 1.
Si el nodo es una pregunta, se recorren sus opciones y se va calculando la altura máxima entre todas las ramas. Al final se devuelve la mayor altura encontrada más 1 para contar la pregunta actual. Esta función nos ayuda a saber cuán profundo es nuestro árbol o cuántas decisiones encadenadas hay. En este caso, se va a ejecutar y el resultado va a ser 3. Bueno, una de las últimas funciones es la de imprimir el árbol de decisiones. Esta función es útil para visualizar el árbol como un diagrama de decisiones. Se empieza desde el nodo principal y se va imprimiendo cada pregunta con su respectiva opción, dejando una sangría según el nivel. Si el nodo es una hoja, se imprime la raza. Si es una pregunta, se muestra y luego se recorre cada rama, imprimiendo la opción y llamando recursivamente a la misma función imprimir árbol, con mayor nivel para que dé más indentación. Ahora lo vamos a ejecutar y va a imprimir cómo se ve nuestro árbol de decisiones. Y la última función es una pequeña concesión lúdica que nos permitimos en el equipo, donde según la raza que te haya tocado, utiliza una condicional comparativa e imprime un dibujo ASCII de la raza. Vamos a ejecutar el código, recordemos que nos tocó un hobbit, entonces vamos a bajar esto y al final vamos a ver el hobbit impreso. Espero que el código haya sido demostrativo y vamos a pasar a la segunda parte. Hola, mi nombre es Mara y ahora vamos a ver el caso de árbol de decisiones en Python, pero utilizando diccionarios. Vamos a empezar con la estructura del árbol, donde vamos a tener la raíz, que va a ser la pregunta inicial, las ramas que van a ser las respuestas sí y no, y las hojas que van a ser los resultados finales. Implementamos una función jugar, que lo que va a hacer es interactuar con el usuario. Está implementada usando recursividad. Primero se verifica si el nodo actual tiene un resultado. Si es así, significa que estamos en una hoja del árbol y se imprime ese resultado. Este sería nuestro caso base. Si estamos en una hoja, se hace una pregunta al usuario. Según la respuesta sí y no, volvemos a llamar a la misma función con el subárbol que corresponde. También agregamos un caso de error por si el usuario responde mal o algo distinto a lo que le pedimos. La función se vuelve a llamar sobre el mismo nodo repitiendo la pregunta. Pasando a la ejecución, vamos a ver acá, nos está preguntando, ¿sos alto? Vamos a poner que sí. ¿Te apasionan los fuegos artificiales? La verdad es que sí. Y acá nos da el resultado, dice, sos un mago. Pasando a la función para agregar una nueva pregunta, lo que vamos a hacer es reemplazar el resultado por una pregunta nueva con dos posibles resultados. Primero quiero que veamos los parámetros que recibe esta función. Tenemos el árbol, que es la estructura completa que vamos a modificar. Camino, que es una lista de pasos que nos indican en qué parte del árbol insertar una nueva pregunta. Por ejemplo, sí o no. Una nueva pregunta, el resultado por si es sí y el resultado por si es no. En esta función usé un enfoque iterativo. Es decir, recorremos el árbol paso a paso con un bucle for, usando la lista camino que indica dónde queremos agregar el nuevo nodo. A medida que recorremos, vamos bajando un nivel del árbol en cada paso. Si en algún punto del camino no existe, se va a mostrar un mensaje de error y se detiene la función. Una vez que llegamos al nodo donde queremos agregar, vamos a verificar si ese nodo tiene un resultado. Esto es importante porque solo podemos agregar un nuevo nodo en una hoja, es decir, al final de nuestro árbol. Si todo está bien, usamos el clear y agregamos la nueva pregunta. Pasando a ejecutar el código, los argumentos que recibe nuestra función y, bueno, los print del árbol actualizado y del árbol. Acá nos dice, se agregó una nueva pregunta, el nodo completo es tal y el árbol actualizado es tal. Vamos a ver, nosotros dijimos que el camino era sí, sí. Vamos a ver, entró el primer sí, va al siguiente sí y nos agregó la pregunta, ¿tenés barba? Sí. El resultado, ¿sos un mago o sos un hombre? Acá podemos corroborar que nuestra función agregó bien la pregunta. Para terminar, voy a mostrar dos propiedades importantes del árbol, que es el peso y el grado. Ambas nos dan información estructural del árbol.
El peso es la cantidad total de nodos que tiene el árbol y para calcularlo usamos esta función que lo hicimos con recursividad. Y el grado es el grado de un nodo es la cantidad de hijos directos que tiene. En este caso usamos la función calcular grado para calcular el grado del nodo raíz. Estas funciones son muy útiles para analizar la estructura del árbol y ver cuán complejo es. Como se ve, gracias a la estructura con diccionarios, estas funciones son muy directas de implementar y de leer. Esto fue todo por mi parte. Espero que haya quedado clara la implementación con diccionarios. Muchas gracias. Para organizar el trabajo, primero investigamos sobre estructura de árboles y cómo representarlos en Python. Cada una desarrolló su propio script, una con listas y la otra con diccionarios. Usamos Visual Studio Code, Python y Google Drive para compartir avances. Hicimos pruebas de funcionamiento por consola, validando los recorridos y corrigiendo los errores que surgían con entradas inválidas. Como resultado, ambas versiones funcionaron correctamente, permitiendo representar decisiones y avanzar según las elecciones del usuario. Aprendimos que se puede trabajar con estructuras complejas sin usar objetos y que el tipo de estructura elegida influye en la legibilidad y flexibilidad del código. Uno de los desafíos fue controlar errores de ingreso y navegación, lo cual resolvimos agregando validaciones. El otro desafío muy grande fue el de encontrar cómo recorrer la lista y el diccionario, ya que ambos implementan lógicas muy diferentes de recorrido. Como mejora futuro, nos gustaría desarrollar el mismo árbol usando clases para seguir mejorando el diseño, implementando además programar las diferentes formas de recorrer los árboles. Muchas gracias. Muchas gracias.